Bienvenidos a Platicando con Nicole. El día de hoy quiero que hablemos sobre un tema que es algo importante para mí. Es una experiencia que tuve recientemente y hablé un poquito recientemente de mi accidente, pero quiero platicarles bien, quiero contarles cómo estuvo todo. Aquí tenemos a mi acompañante. Ella es Belita, bueno, se llama Bella por Bellatrix Lestrange, pero ya es Belita. Y no sé si escuchan esos golpes, pero a dos casas están como renovando una casa y pues ni modo, vamos a trabajar con ello. Espero que no sea muy ruidoso, pero bueno. Eh, Quiero platicarles sobre este accidente porque creo que es muy importante para mí. Me trajo muchísima enseñanza. Este accidente fue un accidente automovilístico. Han ocurrido demasiadas cosas en mi vida a partir de ello y también fue una experiencia bastante interesante que les quiero platicar bien. Esto ocurrió en marzo de este mismo año, del año 2025, y hasta ahora lo estoy haciendo porque creo que había muchas cosas que reflexionar y había mucho que sanar. Es una experiencia que incluso ahora me acuerdo y recuerdo como en el momento y me sigue dando mucho sentimiento. Yo creo que voy a llorar mucho en este video. Vamos a ver cómo me va. Pero sí fue una experiencia muy grande, pero también la agradezco muchísimo. Me trajo muchísima experiencia, muchísima sanación, me ayudó a arreglar muchísimas áreas de mi vida. Y aquí está lo interesante, ¿no? Voy a iniciar. Pues yo iba en el carro, iba manejando y fue bien cerquita de mi casa. Yo creo que como a unas 5 cuadras serán, no sé, no sé cuántas cuadras exactamente, ¿no? Pero en, en esa hay una curva mm, momentos antes de donde yo caí, porque fue caer a un canal. Em, Hay una curva y unos locales antes hay un lavado de carros y ahí también cae mucha agua y la tierra ahí se vuelve muy finita. Entonces, al momento de yo dar la vuelta, el carro se empezó a tipo barrer, como algo así lo llaman, ¿no? La parte de atrás empezó a hacerse, a moverse solo y yo ya no tuve control del carro. Iba en esa curva y creo que es como si al momento de barrerse y en el que yo ya no tuve control, el carro pegó como una esquina en un tipo poste que también al cual ya se habían estrellado porque en esa parte ya muchas personas han caído a ese canal por la curva esa tan engañosa que está, ¿no? Y yo recuerdo ir con el volante y pensar que pues, ya no tenía control y que algo muy grande iba a pasar, o sea, que ya, que sí me iba a pasar algo en el carro, pero al mismo tiempo yo estaba muy segura que iba a estar muy bien. O sea, yo estaba completamente segura que lo que sea que ocurriera iba a estar bien. Y aquí fue en ese momento en el que yo me estaba agarrando muy fuerte al volante y sabía que iba a tener un accidente y sabía que algo muy grande iba a pasar. Sentí toda una experiencia mística. Fue como en ese momento saberlo todo, saber toda la solución de mis problemas. En ese momento, porque ahora ya quiero otros, pero tener la solución de todos mis problemas y como tener un gran conocimiento de mi vida y saber cómo arreglar todo, pero también saber que todo iba a estar bien. Fue, es como si me hubiera abierto al mundo, al universo, porque en ese momento en el que yo sabía que iba a tener un accidente muy fuerte, también sabía que iba a estar muy bien, sabía que tenía que arreglar relaciones con ciertas personas. Por ejemplo, les voy a platicar. Yo siempre he tenido
problemas grandes con mis padres porque pues hay mucho que arreglar, mucho, a partir de desde que perdimos a mi hermana también fue como mucha confrontación de los tres por heridas que surgieron a partir de ella y todo esto, ¿no? Que de hecho el tema, sí de mis papás, pero también de mi hermana es algo que quiero comenzar a hablar, que ha sido el más difícil y por eso aún no lo he tocado, ¿no? Pero es algo que quiero hablar. Y también estar en una relación que no me servía para nada y en ese momento fue como, estoy teniendo este accidente como un llamado de atención. En el momento que el carro se empezó a barrer, yo sabía que esa era una llamada de atención de Diosito. Y también por eso sabía que no me iba a pasar nada malo. Yo sabía que iba a estar muy bien. A pesar de que iba a ser un accidente muy grande, yo sabía que iba a estar muy bien. Y eso yo lo veía como un llamado de atención. Como hay tantas cosas que pueden ocurrir en la vida que tienes que despertar y, y hacer lo que te toca, sanar. Y a veces sí nos vemos envueltos como en estas trampitas de las relaciones interpersonales, pero es ir sanando, ¿no? Es ir teniendo paciencia a ti y a los demás, es perdonarte a ti, perdonar a los demás. Que no es un trabajo de una semana o de un solo día, es un trabajo de años. Y fue eso, sabía que iba a estar muy bien. Y yo me sentía como sentía que en el momento lo sabía todo y recuerdo estar solo agarrándome al volante, sentir como que los golpes. Yo estaba diciendo mucho como, ayúdame, Diosito, por favor, ayúdame, por favor, Dios. Y era lo único que yo podía decir en el momento. Yo estaba como muy concentrada en pedir ayuda a Dios y recuerdo sentirme como muy arropada. O sea, ahorita sí me recuerdo como con mucha luz alrededor de mí. Yo siento que había muchos ángeles que me estaban cuidando en ese momento. Yo siento como si hubiera tenido como tipo colchones alrededor de mí y era esa luz, eran como muchos ángeles ayudándome a que estuviera bien. Y después caí, o sea, el carro quedó boca abajo. Yo estaba volteada. Hasta el momento no me puedo ubicar, o sea, yo me sigo ubicando como, ya ven que el volante está de este lado y si estás así, pues está en el lado izquierdo. Si caes, pues obviamente estás en el lado derecho, pero yo me sigo ubicando como si, incluso volteada y abajo, estuviera en el lado derecho. Yo no me logro ubicar de este lado como izquierdo, pero a la vez derecho, pero por estar volteada. No, hacia el revés, más bien. Y en el único momento en el que yo no pedí ayuda a Dios fue cuando fue más el golpe, que técnicamente fue como ir hacia el canal, golpear con algo que hizo como que me volteara. Y yo creo que el carro cayó de este lado porque, o sea, del lado del copiloto, porque fue el más dañado y luego solo como si se hubiera emparejado. El daño más fuerte fue en el lado del copiloto y luego nada más como caer. Pero pues obviamente fue el impacto también, ¿no? Y después de eso, me recuerdo estar ahí nada más sentada. Por cierto, yo llevaba el cinturón. Si yo no hubiera llevado el cinturón, quién sabe qué hubiera pasado. Pero toda mi vida mi papá me estuvo enseñe que tenía que usar el cinturón cuando me subiera al carro. Y yo estaba ahí boca abajo y yo seguía pidiendo ayuda a Dios y yo decía, ayúdame Dios, ayúdame por favor. Yo solo pedí ayuda y llegó el punto en el que sentí como mucha desesperación porque como que nada pasaba, yo no me podía salir. Y a la vez intenté quitarme el cinturón, pero luego pensé que si algo me había pasado en el cuello o en la columna y yo intentaba como bajarme, me iba a lastimar más y luego dice, ¿qué tal si me quedo parapléjica? Y también justo al momento de caer,
como es un canal, dije, ¿qué tal si hay mucha agua? Pero no, no había agua. Ya después de que pasaron unos segundos y vi que no entraba agua, dije, ok, no me voy a ahogar. Y ya después seguí como que ayúdame. Y luego pensé eso en quitarme el cinturón. Y sí, sí lo intenté, pero este brazo me quedó como, lo sentía muy débil, extremadamente débil. Que de hecho me quedó un poquito como hacia enfrente. O sea, me quedó como que como choca. Y si yo, bueno, da igual, ¿no? Pero sí está como que diferente. Y yo creo que fue porque, o sea, tenía el cinturón de este lado y este fue como que el que más voló. Y siento por eso que me quedó un poquito así, ¿no? Y después empecé a escuchar, ¿estás bien? De personas que se acercaban a mí. Y yo solo les decía, sí, estoy bien, ayúdenme, por favor, porque sentía mucha desesperación de salir ya de ahí. Y fue una experiencia muy aterradora el ir cayendo y todavía puedo escuchar como el sonido del carro estrellándose y todo eso como al momento de los impactos. Fue una experiencia muy aterradora y yo solo quería salir de ahí. Entonces recuerdo que me seguían preguntando si estaba bien y yo respondía que sí. Y escuché que querían abrir las puertas, o sea, las puertas del copiloto y de aquel lado, ¿no? Y yo les grité, ¿tienes seguro? Ahí van las llaves. Entonces, el carro es automático. Si tú no, bueno, no sé si, este, si, si no le pones el parking, no puedes sacar la llave. Y ya me había pasado hace mucho tiempo que quería como sacar las llaves, pero no le había puesto el parking. Entonces no salían las llaves. Y yo en ese momento me acordé que tenía que poner el parking, o sea, puse el parking, quité las llaves y les dije, ahí va. Y yo estaba, el carro quedó muy pegado a la pared, o sea, solo había entrada y salida muy accesible del lado del copiloto. Y si yo aventaba las llaves como para atrás, por ejemplo, las llaves iban a quedar atoradas en la parte de atrás, porque pues estábamos muy pegados a la pared. Y se iba a retrasar más el proceso. Yo literal las aventé a donde Dios me dio a entender, porque el Señor me había dicho, aviéntala para acá, pero yo no percibía, yo me sentía muy nublada. O sea, no me sentía como de mal mentalmente o que se me hubiera ido a la vista, sino que simplemente no percibía, estaba como estaba muy asustada como para ubicarme, o sea, hasta la fecha les digo, no me ubico como en el estado de así, ¿no? Y yo nada más las aventé y yo recuerdo, escuché al Señor, así, porque me decía, aviéntalas para acá, y las aventé a donde Dios me entendiera y me dijo, así. Y ya después de eso, escuché como que empezaron a abrir las puertas, sobre todo, pues de este lado, y un señor en los asientos de atrás me dijo, te voy a quitar el cinturón, y yo le dije, no, es que no me quiero caer otra vez. Y me dijo, no te vas a caer, y le dije, ok, está bien. Entonces me quitaron el cinturón y como que me atraparon porque nada más recuerdo que me estaban arrastrando hacia el lado del copiloto para sacarme y entre los vidrios que se habían así roto, yo recuerdo que me pinché aquí. Recuerdo muy vívido el que hice la mano hacia enfrente y me pinché poquito y me salió muy poquita sangre. Y salí ahí y al voltear hacia arriba vi un montón de gente, pero justo en ese momento también vi a una vecina mía que es muy mi amiga, o sea, es mi amiga, ¿no? Pero pues vecina porque así nos acostumbra, bueno, sí me acostumbré. Y primero estaba como que muy aterrada y luego volteé y recuerdo haberla visto. Y normalmente esto pasa, ¿no? Cuando ves algo conocido en una situación desconocida, como que de repente te centras. Y eso me pasó, la vi, estaba como en el celular y estaba llamando, pues ya me dijo por una ambulancia. La vi
me tranquilicé un poco más y les dije a las personas, porque me estaban como sosteniendo, les dije, tengo que hablarle a mi papá. Y pedí mi celular y luego como que lo traía que un señor y llamé a mi papá. Justo sucedió que estaba muy cerca, era porque yo también iba al trabajo y aparte iba en el carro de la empresa. Un súper detalle que no mencioné. No me trajo repercusiones hasta eso, lo bueno, pero sí era en el carro de la empresa y mi papá estaba muy cerca, o sea, no estábamos precisamente en el mismo sector, pero sí estaba muy cerca. Y le llamé, justo pudo venir rápido y ya en ese momento me subieron. Yo recuerdo que nada más me sentía un dolor en la rodilla y como un raspón, que después se me hizo un gran morete. Luego, perdón, también comenzaba ya con las horas que uno se empezó a enfriar, sentí dolor muscular y me quedó un morete, no recuerdo en qué brazo. Y el dolor de aquí, o sea, cuando hice con el vidrio, ¿no? Y fue todo lo que me pasó. O sea, yo me tenía que morir en ese accidente. O uno se esperaría que yo me tuviera que morir porque era un accidente que se veía muy aparatoso y de gran magnitud y solo fue dolor muscular y moretes y ya. O sea, literal, pude haber perdido un pie, una pierna, se pudo haber quedado atrapado en algún lugar, algún vidrio pudo haber volado y pegarme en algún lado y perder, no sé, hasta un ojo, no sé. El cuello se pudo haber quebrado completamente. O sea, tantas cosas y eso después también me ayudó mucho. Me ayudó mucho a reflexionar esa parte, ¿no? Que no, lo que pudo haber ocurrido y no ocurrió y que claramente ese accidente era algo que tenía que ocurrir. Y después, como mi trabajo, yo soy periodista actualmente y el trabajo era también pues, de la empresa y tenía estar rotulado con el logo de la empresa y dice ahí de las noticias y eso, ¿no? Entonces empezaron a reunirse un montón de personas, o sea, sí para, primero como para asegurarse que estaba bien, llegaron patrullas de policía municipal, tránsito, llegó Cruz Roja, llegó la Guardia Nacional y el Ejército, llegó Protección Civil y luego llegó eh, el, el director de Protección Civil del municipio, o sea, fue una locura y luego empezaron a llegar también un montón de personas que conocía, que simplemente iban transitando por ahí. Muchos amigos periodistas también, y yo decía, ay, vienen a las noticias nada más, pero en realidad iban a asegurarse que yo estuviera bien. Y también recuerdo un momento, y fue justo antes de que llegara mi papá, en el que yo estaba platicando con uno de los policías municipales, o el tránsito, no me acuerdo, se me hace que policía municipal porque creo que el tránsito llegó después que mi papá. Y volteé y vi acá como a son personas que un amigo que con toda su familia ya es como muy amiga de toda la familia, ¿no? Porque también yo estuve con su hermana en el kinder y todo eso, y somos como todos muy amigos y de toda la vida. Y mi papá justo estaba cerca y todo eso, entonces muchas de las cosas que yo aprendí era como pues es que no estás sola, hay mucha gente que sí se preocupa por mí, que claro que yo también me preocupo por ellos, ¿no? Pero pues no, claro que no estoy sola. Y el haber sentido yo como todos esos ángeles que no pude ver, pero que me protegieron. Y luego más importante, eso es algo que es una de las cosas que más me ha marcado, porque como periodista he visto muchas cosas, a mí me toca sobre todo cubrir la parte política.
Y la parte política es bien difícil, es algo muy difícil de asimilar cuando los vas conociendo cómo se maneja todo, que vaya, no es que nada más puedas saberlo como periodista. Creo que todos como sociedad conocemos cómo se maneja y se ha manejado por muchos años la política y podemos imaginarnos cosas, pero cuando ya conoces a ciertas personas que sabes que son muy perversas, como ya las conoces de cara a cara y comienzas a presenciar esas cosas perversas y no solo verlas desde una nota, ¿no? O desde internet. Ya es muy difícil y creo que sientes que empiezas a perder la fe en la humanidad. Y con ese accidente, lo que más me marcó no fue ni siquiera como sentir a esos ángeles que no pude ver, sino todos los ángeles humanos que me ayudaron a mí a salir del carro, porque yo estaba aterrada y estar ahí fue aterrador, pero que esas personas me ayudaran a salir fue, fue otra experiencia, fue otra enseñanza. Y es también comprender que hay muchos ángeles que no están solo en el cielo o en otros lugares, sino que también hay muchos ángeles entre nosotros. Y eso me ha ido ayudando a recuperar un poco la fe en la humanidad, en que quizá no todos son malos. Y fueron algunas cosas, me sigue siendo un tema un poco difícil para mí, en el sentido en el que ese recuerdo sigue siendo como todo ese sonido, el caer, yo me sentía muy aterrada y me sentía muy sola en ese momento. Y creo que fue como ese contraste, ¿no? El estar muy aterrada y sentirme sola a pasar a recibir ayuda de decenas de personas. Y así lo llamaría, decenas de personas. No, si, no pudiera ponerle un número. Claro que no fueron cientos, pero fueron todas las personas que me ayudaron a salir. Fueron todas las autoridades que estuvieron ahí tratando también como de solo pasar el tráfico y que avanzaran también ellos. Fueron mis familiares, mis amigos, mis compañeros amigos. Fue, y también todas las llamadas y mensajes que recibí después fue como, hubo un momento muy aterrador en el que me sentí sola, pero no estaba realmente sola. Claro que no iba a ser un accidente con el que tuviera que vivir con muchas personas, qué bueno que no, pero no, sí me di cuenta de esa parte, ¿no? En el que siempre hay personas disponibles para nosotros y siempre vamos a estar nosotros disponibles. Dios siempre va a estar disponible para nosotros, el universo, los ángeles. Siempre va a haber experiencias que nos marquen así y creo que son experiencias necesarias que espero que no siempre sean como en esa magnitud, pero siempre hay experiencias que tenemos que vivir, experimentar. Muchas de ellas nos van a doler mucho, se van a sentir muy catastróficas, pero creo que lo importante es avanzar y es sanar y no dejar que eso nuble toda nuestra vida y no dejar que no volvernos unos mártires o unos víctimas de esas situaciones. Creo que hubiera sido muy fácil para mí volverme una víctima, aun cuando no me pasó absolutamente nada. Literal, yo creo que era un accidente para morir. O sea, hay gente que se muere con cualquier tontera. Que bueno, no sé, no quiero decirlo como así, ¿no? Pero era fue un accidente muy grande. Fue caerme a un canal y quedar volteada en un carro.
Y eso fue como mi llamada de atención también para empezar a yo vivir la vida con más intención. No fue de la noche a la mañana que yo he ido arreglando cosas, pero sí ha sido un trabajo continuo, ¿no? Creo que, al final de cuentas, mi vida no es la misma de, del 6 de marzo de este año, de 2025. Mi vida ha sido completamente diferente, me he tomado más en serio, he querido vivir y esa fue una de las cosas que más, que primero reflexioné, ¿no? En ese día y en los próximos días, el que realmente hay mucho que vivir y quiero vivir. Y agradezco infinitamente a Dios que ese no haya sido el día que yo haya dejado de vivir. Al contrario, creo que desperté aún más ante la vida, desperté más hacia todo lo bonito, disfrutar del sol, de las plantas, de mi familia, de mis gatitas, de la vida en general, de todo lo que tengo que aprender, todo lo que me falta por aprender, todos los lugares que tengo que visitar aún, todo lo que tengo que probar, todo lo que tengo que hacer, soñar. Y ha sido un viaje muy extenso. A mí por ejemplo, ese accidente yo siento también que me ayudó mucho el hacer ejercicio, porque pues vas creando músculo y ese te ayuda a que los huesos no sufran tanto, ¿no? Sirven como algo protector de o sea, los músculos para los huesos. Y creo que eso me ayudó mucho, pues el cuello nunca lo entrenaba. Y fue eso una de las cosas yo creo que sí, por eso me dolió mucho el cuello, ¿no? Pero esa es la historia de mi accidente. Ha sido toda una enseñanza que ha sido difícil, pero creo que son esos pequeños regalos de Dios y esas llamadas de atención que tenemos que tener. Y son experiencias que al final de cuentas suman a nuestra historia. Son experiencias que hay que experimentar, hay que sanar. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Nuestra capacidad de sanar y de reinterpretar nuestras historias y cómo las queremos contar. Porque bueno, algo que me pasó a mí es que yo reinterpreté mi accidente también con las risas y las bromas. Desde el primer instante yo comencé a bromear sobre mi accidente. A mí me gusta mucho reírme, es algo que me sana muchísimo y es algo que trato de hacer todos los días. Yo me siento muy yo cuando estoy riendo y estoy sonriendo. Entonces, a partir de yo comenzar a bromear, sé que di pie para que mis amigos y más allegados también comenzaran a bromear y con sus bromas. O sea, muchas de las partes que yo cuento pueden darme risa a partir de cómo hemos bromeado. O sea, a lo mejor se sentía al principio un poquito más serio, pero ahora ya es como, ah, me acuerdo cuando tal persona me dijo tal chiste. Y eso a mí me ha ayudado mucho. Y sé que no todas las personas les ayuda esto. Conozco una persona que más o menos por el mismo tiempo también sufrió un accidente y a ella, creo que intentaron bromear unas personas con ella y a ella le hizo sentir muy mal. Que creo que también depende mucho de la personalidad de cada persona y cómo tomamos las cosas. Y no estoy diciendo que ella esté mal o yo esté mal, sino que a ella le funcionó como arroparse de las personas que más serio se lo tomaron y que más apapachos, creo, pudiera ser, le dieron y que no se burlaron de ella, al contrario, lo tomaron en serio. Y a mí no es que no hayan tomado en serio mi accidente, sino que esas risas y esas burlas a mí me ayudaron porque a mí me gusta mucho reírme y como decir la vida no es tan seria. O sea, sí como para vivirla bien, pero no al punto en el que sea tan estresante, ¿no? Y eso a mí me ayudó el ir como reinterpretando la historia. Y yo le di una reinterpretación a mi historia y a mi accidente.
y fue algo muy difícil, pero creo que voy muy bien. Me ha ayudado mucho. Es eso, ¿no? Al final, a partir del dolor, siempre crecemos, siempre avanzamos. El verdadero crecimiento no creo que llegue sin dolor. Y ese dolor también se reinterpreta, esas historias se reinterpretan y se transforman y se aprende a vivir con ellas y es cuando te haces más fuerte. Sientes mucho dolor en el corazón a veces y yo sentía mucho dolor en el corazón con ese accidente, pero siento que me ayudó a que mi corazón fuera más fuerte y estuviera más lleno de amor hacia la vida, que es como cuando vas al gimnasio y se rompe el músculo porque se hizo más fuerte y te ayuda a estar sano y que en accidentes como este también tú estés mejor y que no te pase realmente nada, ¿no? Y esa es mi historia del accidente. Hay mucho más que quiero hablar al respecto. Ya toqué varios puntos de los próximos videos que quiero hacer, así que espero que esta nueva sección o playlist o nuevos videos les sea muy servicial. Es precisamente con esa finalidad de ayudarles a crecer a partir del dolor, reinterpretar historias y asegurarles que todo va a estar muy bien siempre. A veces creemos que es muy grande esto que estamos viviendo y sí, sí es muy grande, pero todo es por una razón y todo va a estar muy bien, aunque en el momento se sienta como que no va a estar bien, todo va a estar muy bien. Yo les aseguro eso. Y bueno, nos vemos en la siguiente plática y que estén muy bien. Bye.